Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí una vez más con todos ustedes y pues bueno, gracias por acompañarnos, los que están aquí en vivo y los que nos están viendo en la grabación. Así que vamos a iniciar con nuestro webinar de hoy, que es acerca de familias que sanan, cómo reparar vínculos dañados. Este es un tema muy importante y quisimos incluirlo ahorita en octubre, todavía como parte de la salud mental, porque cuando existen problemas o situaciones fuertes dentro de las familias que rompen los vínculos familiares, digo porque todas las familias tenemos problemas, por supuesto, pero hay de problemas a problemas. Hay situaciones que nos molestan, algunos vicios que tenemos como familias y que poco a poco se van resolviendo, o hay una disculpa y ya no pasa más, pero hay ciertas situaciones que se vuelven mucho más problemáticas y que realmente fracturan las relaciones familiares. Y muchas veces eso, por supuesto, que afecta la salud mental de más de uno de los miembros de la familia. Por eso nos pensamos que era importante incluir este tema dentro del marco de la salud mental, ¿ok? Así que, pues bueno, no existe la familia perfecta. Y bueno, creo que todos sabemos, ¿no? No existe la familia perfecta, pero sí existen familias que sanan. Problemas, diferencias, situaciones, circunstancias van a pasar a lo largo de la vida y con diferentes miembros de la familia. Pero como decía hace un rato, dependiendo de la manera en cómo lo vayamos resolviendo, cómo se va afrontando, la manera en cómo se manejen las cosas, muchas veces eso tiene mucho que ver, se van como solventando, se van pasando, ¿no? Pero pues bueno, no siempre es así. No sé si conocen ustedes la técnica del kintsugi, que es una técnica japonesa que consiste justamente en reparar, sobre todo los jarrones de cerámica, en reparar aquellos que se rompen. O sea, a lo mejor aquí en México rompemos algo, se rompe un jarrón o algo y pues ya lo desechamos, ¿no? Ya lo tiramos. En Japón no, para ellos es muy valioso conservarlos y pegar las piezas y todavía en las grietas las resaltan más como una capa de un material que tiene oro. ¿Para qué? Para que justamente se enfatice esa ruptura que sufrió, pero que es capaz de como resurgir de nuevo, ¿sí? Es como darle valor a esas cicatrices y entonces el objeto tiene muchísimo más valor que la pieza original. Entonces, me gustó mucho esta, o sea, me acordé cuando estaba preparando el material, me acordé mucho de esta técnica y digo, porque al final de cuentas, cuando las familias logran empezar a restaurar sus vínculos, pues pasa algo así. O sea, realmente es fortalecer esos vínculos y seguramente esa familia queda mucho más valiosa, mucho más enriquecida, mucho más fortalecida que como estaba originalmente, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar entonces. Me gustaría conocerlos, me gustaría que me pusieran en el chat a ver de dónde nos están escuchando, los que nos están viendo en Facebook o si ven la grabación, también pónganos por ahí desde dónde nos ven. Me encantaría saber desde dónde nos están viendo y escuchando y los que están aquí en Zoom, también pónganos por aquí de dónde nos escuchan y al final vamos a ir revisando lo que están poniendo ahí en el chat, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, comentarios, también lo pueden poner ahí escrito o al final damos un espacio para preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? Bueno, vamos a hablar acerca de las familias que están en este proceso de sanación, en este proceso de recuperación de los vínculos, después de que haya pasado algo que a lo mejor fracturó, lastimó, quebró esas relaciones familiares. Realmente, bueno, hay familias que a lo mejor todavía están en el proceso así del conflicto y todavía no están listas para hacer esta restauración, pero este webinar está dirigido más que nada a aquellas familias que ya están listas para esta restauración y que, bueno, reconocen, consideran que han cometido errores, pero que están trabajando y están dispuestas a reconocerlos, a repararlos y a reconstruir esos vínculos familiares desde el amor y el respeto. Y en noviembre, ahorita ya estamos a 30 hoy, en noviembre tenemos una sorpresa que me encantaría que me dieran chance de compartírselas al final. Bueno, ya nada más, ya en otros momentos he platicado acerca de mí. Bueno, soy psicoterapeuta infantil y familiar y tengo más de 25 años trabajando justamente con familias y yo siempre lo menciono y se lo digo a mis alumnos, la gente no va con nosotros cuando todo está bien,
La gente va con nosotros cuando tiene una dificultad, un conflicto, cuando ha pasado algo en el interior de sus personas cercanas, de su pareja, de sus hijos, sus padres, hermanos, el trabajo, la familia. Muchas de las razones, motivos de consulta son situaciones que se presentan en su entorno familiar, ya sea con padres, ya sea con hijos, ya sea con hermanos, ya sea con pareja. Digo, sí, algunos van por cuestiones laborales, pero la mayoría va por algo que sucede en su entorno familiar. Así que, bueno, hemos trabajado durante estos 25 años justamente a la recuperación, transformación y restauración de vínculos familiares. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué es un vínculo afectivo? Hablamos muchas veces de conexión emocional y hablamos de los vínculos afectivos. Y es así como ese pegamento que mantiene unida a la familia. Cuando hablamos de un vínculo afectivo, nos referimos a la conexión emocional que es única, que es exclusiva de las personas que son importantes para ti y que generalmente tiene que ver con la familia. O sea, es esa conexión emocional que se genera con las personas muy cercanas a ti y que generalmente es una conexión duradera. No es alguien que acabas de conocer y ya, ay, sentí una conexión. No, es alguien que realmente hay una conexión que dura que permanece durante mucho tiempo y que se va fortaleciendo, se va construyendo y consolidando en el día a día. Por eso, nuestros vínculos afectivos más fuertes generalmente son en la familia. Y digo generalmente porque, bueno, también sabemos que hay diferentes tipos de familias y que muchas veces, bueno, la salud mental en general no está tan bien y no se logran como fortalecer o consolidar esos vínculos afectivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un vínculo afectivo, hablamos de esa conexión emocional única, especial, exclusiva y duradera que se construye con las personas muy cercanas a ti o con las que tienes mayor interacción. Y realmente esos vínculos afectivos son los que nos dan esa seguridad emocional. E insisto, generalmente es la familia, o al menos debería ser la familia, aquellos con los que construimos estos vínculos afectivos y nos hacen sentir que estamos en nuestra zona de seguridad y de protección, ¿no? Y eso debería ser el entorno familiar. No siempre es así, pero se busca y trabajamos y mucho de lo que hacemos nosotros justamente es en pro de eso, de que las familias vayan fortaleciendo sus vínculos afectivos, vayan fortaleciendo su conexión emocional y este pegamento, este hilo de conexión que une a los miembros de la familia, pues cada vez vaya siendo más sólido y más fuerte. Pero me parece que de entrada a un punto muy importante es que por lo menos lo vayamos haciendo consciente, que vayamos haciendo consciente cómo hemos estado trabajando, cómo hemos estado construyendo nuestros vínculos importantes en casa, con los papás, con los hermanos, con la pareja, con los hijos. Entonces, digo, de hecho, el método que he desarrollado a lo largo de todos estos años de trabajo terapéutico ha sido Padres Conscientes, justamente porque trabajamos y le apostamos mucho a la toma de conciencia, al que nos demos cuenta qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo cómo lo podemos mejorar. Muy bien. Entonces, bueno, el vínculo afectivo es como ese puente que va conectando y que tiene diferentes pilares. Para que haya un vínculo afectivo sano, fuerte, sólido, tiene que haber confianza. Tienes que confiar en la otra persona y la otra persona tiene que confiar en ti. Tienes que transmitir confianza también. Tiene que haber un proceso de comunicación claro, eficiente, cercano. Muy seguramente, yo te invitaría a que en este momento se te viniera a la mente alguien con quien tú dices, con esta persona yo tengo un vínculo afectivo fuerte. Puede ser tu familia, puede no ser tu familia, no importa. Solo quisiera que imaginaras en este momento el rostro de esa persona con la que tú sabes que tienes y sientes ese vínculo afectivo. Y seguramente encontrarás estos elementos: confianza, tú confías en esa persona, persona confía en ti, comunicación, seguramente le cuentas más cosas de las que le cuentes a la mayoría de las personas con las que te rodeas. Digo, hay gente con la que a lo mejor confías, pero quizá hay ciertos temas que no manejas con ellos y quizá hay una o dos personas con las que realmente te sientes mucho más segura o seguro
para compartir aquello que piensas, que te preocupa, que sientes, etcétera. El respeto, por supuesto, uno se siente segura, uno se siente seguro en un ambiente donde se siente respetado. Si te critican, si te juzgan, si te invalidan, si te intimidan, pues no es un ambiente seguro y muy probablemente el vínculo afectivo no va a estar tan fuerte, ¿no? Y el tiempo de calidad. Hemos hablado muchísimo también en muchos webinars acerca de la importancia de hacer presencia, de estar presentes. Y no significa estar las 24 horas al día. Significa que en los muchos o pocos momentos que se tengan, que realmente hay una presencia que permita tener esa conexión emocional y enriquecer o alimentar ese vínculo afectivo. ¿Cómo se daña? ¿Qué va pasando con este vínculo? Sí, en las familias, por diferentes situaciones, se puede ir lastimando ese vínculo y obviamente duele más cuando pasa algo que viene justo de esas personas que son importantes para ti. Mientras más involucramiento emocional haya, mientras más cercana sea la persona, mientras más fuerte haya estado ese vínculo, más se va a sentir y más va a doler cuando pase algo. ¿Y qué puede dañar un vínculo? La comunicación tóxica, como le llaman ahora, cuando la comunicación no es eficiente, cuando hay burlas, cuando hay sarcasmos, cuando hay humillaciones, cuando hay críticas constantes, cuando hay maltrato verbal, gritos, indiferencia, silencios. Todo esto puede ir lastimando el vínculo afectivo y esto puede pasar por diferentes motivos en las relaciones de pareja, en las relaciones con la familia, con los padres, con los hijos. Y entonces tenemos que estar como muy atentos qué parte de esa comunicación a lo mejor está siendo responsabilidad nuestra, qué tanto nosotros por el trabajo, porque estamos abrumados, porque algo nos molesta. Muchas veces me ha pasado en consulta atender a parejas que llegan ya con un abismo muy grande entre ellos y muchas veces cuando exploramos resulta que para evitar conflictos, para no pelear, por querer estar bien realmente, empiezan a guardar silencio de aquellos problemas que van surgiendo a lo largo de la relación de pareja. Y entonces es una bomba de tiempo, o sea, porque cada uno se va quedando con reproches, con resentimientos, con inconformidades que no las van diciendo, no las van poniendo en la mesa, por lo tanto no se están atendiendo, no se están resolviendo hasta que llega un punto en el que ya se vuelve insostenible para alguno de los dos y muchas veces cuando explota la bomba, híjole, realmente la intensidad puede ser muy alta y puede hacer mucho daño, puede lastimar mucho, ¿no? Las maneras en cómo después tratan de resolverlo puede lastimar más que resolver. Y a veces el origen de todo es el no querer tener problemas, no querer lastimar a la otra persona, no querer pelear, etcétera. O porque no nos sentimos que estamos en una relación que a lo mejor hay suficiente confianza como para poder externar lo que siento, si a lo mejor te das cuenta que no estás siendo escuchada, que tus emociones no están siendo validadas, entonces a lo mejor prefieres callar, ¿no? Entonces la comunicación que no es eficaz lastima mucho los vínculos afectivos. La falta de empatía también, el no ponernos en el lugar del otro, en el no ser capaces de reconocer, de percibir las emociones que le está generando el otro, lo que está pasando en la relación, llámese padres, hijos, hermanos, pareja, lo que está pasando en la relación, lo que está pasando con la familia, el no sentirnos comprendidos, el no sentir que reconocen nuestras emociones y por lo tanto no las respetan, el que no nos sentamos nosotros que no están escuchando de verdad lo que queremos decir, lo que estamos sintiendo y al contrario, a lo mejor invalidan nuestras emociones. O al revés, nosotros somos los que invalidamos. Si tú te das cuenta de esto, pues sí es importante que sepas que estás dañando el vínculo con esa persona. Ruptura de confianza, mentiras, la traición, la infidelidad, las promesas incumplidas, todos esos aspectos, todo aquello que dañe y que lastime la confianza en esa relación va a hacer estragos en ese vínculo emocional. Y de igual manera, cuando me ha tocado trabajar con parejas por cuestiones de infidelidad, de verdad es que si hay una de las cosas que me queda claro que cuesta mucho trabajo construir, fortalecer y consolidar es la confianza. Y cuando ésta se rompe, el proceso de recuperación
es mucho más largo, es doloroso, es más difícil y a veces, dependiendo de quién haya cometido la infidelidad, si es ella o él, a veces esperan así como que, bueno, ya, ya, si ya me dijo que me perdonó, pues ya, ¿no? Como que pase la página. No, no es tan fácil, en realidad no es tan fácil, es un proceso y hay que trabajar muchísimo para la recuperación de esa confianza. ¿Se puede recuperar? Sí, porque es una pregunta que también me hacen en consultas. O sea, ¿se puede perdonar? ¿Se puede continuar después de una infidelidad? O sea, sí, la respuesta es sí, siempre y cuando hayan elementos que fortalezcan la relación y que permitan esa continuidad. Si no, pues va a costar un poquito más de trabajo y a lo mejor va a ser a partir del dolor. Entonces hay que trabajar con ese dolor también para que logren restaurar la confianza, la comunicación, la empatía, etcétera, ¿no? Los conflictos no resueltos, que es lo que les decía yo hace ratito, igual muchas veces por tratar de evitar conflictos, aparentemente se dejan pasar cosas y poco a poco van creciendo, 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 creciendo hasta que se vuelven enormes y entonces nos aplastan. Yo a veces le digo a las parejas, cuando escucho, ¿no? Y empiezo a detectar como todos esos silencios que se han generado. Les digo, de pronto luego mi mente lo imagina como burbujas, como que han estado almacenando muchas burbujas y veo así como que muchas burbujas alrededor de la relación, de todos esos temas, de todos esos puntos que no se han hablado, que no se han discutido, que no se han resuelto, que no han tratado realmente de hacer algo para acabar con ellos o para acomodarlos, ¿no? Y entonces de pronto se juntan las burbujas y ¡puf! Hace una bomba muy grande, ¿no? Y la falta de límites. La falta de límites claros también hace estragos en los vínculos familiares. Muchas veces porque son muy rígidos, muy estrictos y cuando los límites son muy cerrados, difícilmente hay una escucha, difícilmente hay una empatía, difícilmente se permite una comunicación afectiva, porque generalmente hay alguien que quiere definir y establecer cómo van a ser las cosas, pero también si se suelta, o sea, si no hay límites, y pasa mucho con las familias, pasa mucho con las familias realmente que parecen mueganitos. O sea, digo yo que parecen mueganitos, aquellas familias que viven juntos. O sea, que están los abuelos, los tíos, las hermanas, o sea, que uno vive arriba, el otro vive al lado y todos viven juntos. A veces hay una como constante transgresión de los límites y es parte de la dinámica familiar. O sea, así están acostumbrados a vivir, así están acostumbrados a llevarse. Cualquiera puede venir y opinar, cualquiera puede venir y decir, con cualquiera yo también puedo ir y opino, y yo también voy y digo, y los hijos igual se ven como involucrados, y de pronto hay muchos adultos que tienen que ver con como figuras de autoridad porque es la dinámica que tiene la familia. Y no es que sea buena o sea mala, simplemente que existen muchas más posibilidades de que ante estos límites difusos se generen muchos conflictos. Porque van a haber situaciones o va a haber alguien que a lo mejor es menos tolerante, que a lo mejor sí le gustaría un poquito más de límites, que a lo mejor sí le gustaría que no transgredieran como su línea, pero si es una regla familiar el que sí puedo ir y entrar y meterme, entonces es como visto como el raro, ¿no? Como el que no aguanta nada, o como el que no quiere. ¿Por qué? Porque es el único miembro de la familia que a lo mejor trata de establecer sus límites. Entonces, la comunicación que no es eficiente, la falta de empatía, la ruptura de confianza, los conflictos no resueltos, la falta de límites son aspectos que van lastimando los vínculos afectivos con las relaciones importantes, ¿no? Ahora, ¿qué genera? ¿Qué generan cuando suceden este tipo de cosas? ¿Qué es lo que generan? Las heridas más comunes son la desconexión emocional, el sentir que la otra persona no está presente, nunca tiene tiempo, y eso puede ser la pareja, puede ser los padres, pueden ser los hijos, los hermanos, o sea, que nunca tienen tiempo, no sienten como ese interés, ¿no? De que la persona quiere estar ahí presente para la otra persona, ¿no? La invalidación, hablamos hace rato de la importancia de la empatía y cuando no hay empatía, hay pues, finalmente una invalidación emocional, el no comprender. Los hijos pueden mencionar mucho esta frase, inclusive los adolescentes más, de no me entiendes, no me escuchas, tú no sabes lo que me pasa. No, o nosotros podemos decirle a nuestros hijos, ay, no es para tanto. Deja de llorar. A tu edad yo hacía tal cosa. O ay, por eso te vas a morir. No, hombre, hay más chicas, hay más chicos allá afuera, ¿no? Entonces, cuando nosotros contestamos con esas frases, vamos
invalidando la emoción del otro. El mensaje real que se manda con estas frases es: lo que tú estás sintiendo no es importante. Y es como, como que no tuviera caso sentir, o sea, como que no valiera lo que tú estás sintiendo. Y cuando alguien, niño, adolescente, adulto, se siente de esa manera, difícilmente va a abrirse a la comunicación, ¿no? Al contrario, va generando dolor, va generando como una especie de traición, inclusive abandono, y pues iba dejando heridas muy profundas. Entonces, por eso insistimos mucho en la importancia de la conexión, de la presencia, del mirar fijamente, de pronto hay temas que sí vale la pena dejar todo lo que se está haciendo en ese momento y poner la atención ahí, ¿no? O a lo mejor no podemos dejar, si estoy manejando, pues no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí el resto de mis sentidos que estén ahí escuchando, evitar juzgar, evitar hacer cuestionamientos que parezcan como punitivos, sino más bien hablar acerca de las emociones, preguntar: ¿y cómo te sentiste tú? ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué te pareció a ti? Y muchas veces hay una pregunta que puede ser clave cuando alguien nos está compartiendo algo que pareciera que para la otra persona es importante, que es saber cuál es el papel que quieren que juguemos nosotros en esa conversación. Es decir, preguntar: ¿me lo estás compartiendo? ¿Solo querías hablarlo porque querías que te escuchara? ¿Quieres que te ayude de alguna manera? ¿Quieres algún consejo? ¿O quieres hablar? Y entonces la otra persona tiene todo el derecho de decir: no, solo quería contarlo, solo quería hablarlo. O si es que no sé qué hacer, quisiera un consejo. Ah, entonces ya tenemos el permiso de hablar y sugerir algo si nos lo están pidiendo. Pero si nos dicen: no, solo quería platicarlo, o sea, solo quería desahogarme, solo quería contárselo a alguien. Entonces, la verdad es que, miren, cerramos el pico y escuchamos. Ahora sí, como dicen los memes ahorita, escuchamos, pero no juzgamos, porque a lo mejor la persona lo menos que necesita es una opinión. A lo mejor lo único que necesitaba era eso. Y entonces nosotros podemos transmitirle esa confianza. Y lo mismo aplica para las parejas, para los hijos, para las relaciones importantes. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo, sobre todo con la pareja y con los hijos. Es luego, luego es: ya tenemos la respuesta, ya tenemos el comentario. Y no, muchas veces no necesitamos hablar para ayudar. A veces solo estar, a veces solo escuchar, a veces solo abrazar inclusive, ¿no? La traición, decíamos hace rato, las infidelidades, por supuesto, que hacen pero heridas profundas en las relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? La falta de confianza, porque es donde más lastima, las mentiras también, o sea, aunque no sea una infidelidad, porque a lo mejor no es pareja, a lo mejor es tu mejor amiga, a lo mejor son tus papás o son tus hijos, el que se hayan sentido traicionados, engañados, pues por supuesto que eso también lastima muchísimo. Y los conflictos de lealtades, cuando de pronto te tienes que poner o estás colocado en la posición en la que tú sabes que si apoyas a uno vas a quedar mal con el otro se puede enojar, o si apoyas a el otro se va a enojar o se puede lastimar y entonces no sabes qué hacer. Sentirse en esa posición realmente es bien complicado. Y si es complicado para los adultos, imagínense para los niños. Cuando hay separaciones y a veces los adultos, ahora sí, sin querer queriendo, con intención o sin intención, colocan a los hijos en esa posición, los hijos sufren muchísimo y les va muy mal. Cuando sienten que si hacen algo con papá, mamá se enoja, o si hacen algo con mamá, papá se enoja, o no llegan y no le comparten a mamá lo que hicieron con papá porque saben que mamá no lo va a ver bien, o no le cuentan a papá lo que hacen con mamá. Y entonces los niños aprenden muy rápido esta dinámica porque la sienten la tensión, sienten el rechazo, sienten el regaño y no le vayas a decir a tu papá y no le vayas a decir a tu mamá y no, no deberías ir con él a esto, no deberías ir a la casa de no sé quién. Entonces los niños están tan atrapados que de verdad que se les hace mucho, mucho daño. Por eso es importante que los conflictos de adultos los resuelvan los adultos y dejemos afuera a los niños de estos triángulos que de pronto se forman, ¿no? Entonces, y son heridas que suelen, si no se resuelven, si no se dan cuenta y permanecen, pueden dejar huellas para la etapa adulta. Así que tenemos que estar muy conscientes si estamos en esas posiciones. Y esto pasa también cuando hay fractura en las familias, o sea, a lo mejor no estamos hablando de pareja, sino que de pronto los hermanos, no sé, se pelean y la familia se divide en dos.
dos bandos y de pronto hay alguno que a lo mejor pues ni en uno ni en otro, o sea, que se lleva con los dos, pero de pronto siente la presión de que tiene que tomar una posición, porque si se lleva con este hermano se va a enojar este, y si se lleva con este hermano se va a enojar este, y entonces a veces ese miembro de la familia o esos miembros de la familia que no tienen nada que ver con el conflicto, o sea, se ven atrapados en una situación, en este conflicto de lealtades, que o tienen que tomar partido o a veces abandonan ambas partes. O a veces son claros y dicen, a mí no me metan en esto, yo no tengo problema con ninguno de los dos y yo te voy a visitar a ti y te voy a visitar a ti. Pero no siempre es tan fácil tomar esta postura, ¿no? Entonces hay quienes sí toman partido para evitar esta cuestión y aunque se sientan mal porque igual dicen, no, yo no tengo ningún problema con el otro, pero pues me quedé aquí, ¿no? Por las razones que sean conveniencia o cercanía, lo que sea. Entonces, bueno, estar en conflicto de lealtades también es una situación bastante, bastante compleja. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero que nada? Reconocer, darnos cuenta de cómo están nuestros vínculos familiares, si han habido heridas, de qué tipo de heridas de las que hemos estado hablando, cuáles han sido los motivos, qué es lo que ha generado estas heridas. Y ese es el primer paso. El primer paso es reconocer y sobre todo reconocer qué es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? O sea, lo más fácil siempre es echarle la culpa al de enfrente y responsabilizar al de enfrente y esperar que el de enfrente sea el que dé el primer paso. Eso es lo más facilito. Lo más difícil, lo más retador es, uno, tener la capacidad de reconocer y decir, sí, yo creo que yo he hecho esto, yo creo que a mí me ha faltado, yo creo que yo he contribuido y tal vez lo que yo tengo que hacer es, y entonces, bueno, ya con ese trabajo, ese toma de conciencia, pues es más fácil que se tenga la iniciativa de hacer algo al respecto. Pero lo primero que nada es el reconocimiento y nombrarlo. Es bien difícil trabajar algo que no se ha nombrado todavía, así como las emociones, ¿no? Que hemos mencionado en algún momento. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar el vínculo familiar entonces? Si ya vimos cómo se lastima, entonces ahora, si ya estamos trabajando, yo les decía, este webinar es para esas personas que están en ese proceso ya de sanación, de restauración. Aquellas familias que todavía están muy enojadas, que todavía se sienten muy lastimadas, que todavía no han dado ese primer paso, bueno, a lo mejor ahorita en este momento vas a decir así como que no, ¿cómo crees? Pero te lo dejo a tarea. En algún momento la información se acomodará y en algún momento te será de utilidad. Pero para aquellas familias que ya están en ese proceso, seguramente algo de aquí podrás rescatar para acelerar o fortalecer este trabajo de restauración, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número uno, la comunicación. La comunicación consciente. Ser muy claros y ser muy conscientes de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos, cómo mandamos los mensajes. Uno de los grandes motivos de los conflictos en las relaciones interpersonales es la inadecuada comunicación. Entonces, mientras más consciente hagamos nuestra comunicación, mientras más clarito tengamos cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, cómo pedimos las cosas, cómo exigimos a lo mejor, cómo queremos acercarnos o comentarnos con el otro, eso nos ayuda muchísimo a darnos cuenta qué es lo que tenemos que ajustar, ¿no? Y en lugar de, aquí una sugerencia, en lugar de acusar al otro, de decir, oye, es que tú esto, a lo mejor, bueno, ¿sabes qué? Es que yo siento, yo pienso, o a mí me hace sentir de tal manera cuando pasa esto. Tú ya no empiezas juzgando y acusando al otro, sino empiezas partiendo de ti, del impacto que está teniendo en ti la situación que se está generando con el otro. Y eso hace que el otro pues ni siquiera suba la guardia, porque cuando nosotros empezamos una conversación, es que tú, inmediatamente el otro agarra y se pone en guardia, ¿no? O al revés, si alguien empieza a hablar contigo y te dice, oye, es que mira tú, seguramente también tú te pones a la defensiva. Entonces, evitamos que la otra persona se ponga a la defensiva y aumentamos las posibilidades de que haya una escucha mucho más consciente y mucho más activa también, ¿no? La escucha activa justamente es para comprender al otro, que es lo que les decía hace ratito, es escuchar para realmente tratar de entender lo que el otro nos está tratando de decir y para tratar de entender por qué la otra persona está pensando lo que está pensando y por qué sintió
o está sintiendo lo que nos dice que está sintiendo, antes de juzgar. O sea, no tendríamos, y creo que aquí viene un error importante, partimos de nosotros, lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos, como yo lo manejaría, y es que a mí no me afecta. Ay, para mí eso no es importante. No, pero no estás hablando de ti, estás hablando del otro, y para el otro sí es importante. Entonces, esa escucha activa nos permite entender al otro y evita que respondamos solamente desde nosotros, ¿no? Y es lenguaje corporal que le haga saber al otro que ahí estoy y que estoy escuchando. Mirada, postura, gestos, actitudes, sonidos, un ajá, que ya veo, te entiendo, escucho, platícame más, o no entendí, dependiendo, ¿no? Entonces, eso hace que la comunicación se vaya haciendo cada vez más clara, cada vez más limpia y que vaya fortaleciendo un poco más esos vínculos familiares. Dos, crear espacios, hacer lo posible por crear espacios que permitan hacernos presentes entre la rutina, entre la dinámica del trabajo y demás, buscar un espacio en el que tú sabes que puedes estar con esa persona y a lo mejor dedicarle el tiempo, dedicarle tu presencia y conectar. Porque digo, el hecho de que uno vive como mamá, el hecho de que uno vive en casa las 24 horas no garantiza la presencia ni la conexión emocional. Entonces, no es que tengas que estar ahí siempre, pero en los momentos que estés, que hay un espacio en que tú sabes que hay 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, tú sabes que todo tu ser va a estar con esa persona en ese momento, ¿eh? Eso de platicar, escucharse, comentar, reír, desde a lo mejor lo más irrelevante y superficial hasta temas un poco más profundos. Entonces, abre espacios para estar presente, aunque sea un día a la semana, si viven en la misma casa, pues sí, unos 5 o 10 minutos al día, etcétera. Tres, disculpas. Ay, cómo es, cuesta trabajo muchas veces decir disculpas, ¿no? Entonces sí, hay que reconocer cuando uno no tiene la razón, hay que reconocer cuando uno a lo mejor se equivocó o que entendió mal, una mala interpretación, una inadecuada reacción. Se vale pedir disculpas, se vale decir lo siento, reconociendo realmente lo que se está sintiendo. Y ofrecer dentro de esas disculpas es qué puedo hacer para remendarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para corregirlo? ¿Cómo lo puedo resolver? Entonces, por eso aquí la propuesta es, tiene tres partes. La disculpa, lo siento por tal situación, reconozco que con eso tú te sentiste o yo te hice sentir y lo que puedo hacer para resolverlo ahora. Y entonces, depende de lo que nos diga la otra persona, se puede ir trabajando. Y obviamente aquí el objetivo es que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, son algunas estrategias que me parece que pueden ayudarles a que vayan ustedes trabajando más en fortalecer justamente esos vínculos familiares. Ahora, crear rituales positivos. Ya decíamos, la importancia de dar tiempo, la importancia de hacer presencia, de crear espacios, sí, por supuesto. Pero también se vale hacer algunas actividades que ya se vuelvan parte de esa relación. Una cena, por ejemplo, muchas familias tienen la costumbre de la cena navideña, solo que eso es cada 365 días. Entonces, a lo mejor buscar otros espacios donde pasen menos tiempo y que hayan rituales, ¿no? Una noche de juego, alguna tradición que tenga la familia, la visita a alguien, no sé, poner el arbolito de Navidad, ¿cuáles son las diferentes cosas? No sé si ustedes celebran los cumpleaños o las fechas conmemorativas, no sé, ¿cuáles son esas actividades que ustedes como familia comparten y en donde vale la pena que todos estén juntos? No sé, ver una serie, ver una película, salir a algún lado, preparar algo, hacer galletas, no sé, pintar la casa, o sea, no sé cuáles son esas actividades que ustedes saben que es algo que hacen en familia. Entonces también hay que procurar. Cuando yo exploro esto en terapia, por ejemplo, a veces hay familias que dicen, sí, nosotros tales fechas hacemos esto. Y de pronto sí es, antes lo hacíamos, pero ahorita tiene mucho tiempo que no lo hacemos. Entonces eso quiere decir que es momento de retomarlo y que es momento de ver si eso todavía es funcional o hay que implementar otras cosas. ¿Por qué? Porque los hijos van creciendo. Si hablamos de familias con hijos, o sea, los hijos van creciendo o van cambiando las actividades de los padres, los horarios de trabajo, de clases, y entonces a lo mejor eso que hacían antes ya no lo pueden hacer ahora. Pero
pueden a lo mejor implementar otras cosas. Entonces, esos pequeños rituales van ayudando a promover y fomentar la convivencia, la presencia, la conexión, la interacción y por lo tanto fortaleciendo los vínculos afectivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son algunas estrategias, algunos tips que pueden ayudarte a que vayas mejorando la relación en casa. Y bueno, una familia sana no es una familia que no se lastima. Digo, habemos diferentes personas con diferentes personalidades, características, dinámicas, estilos de comunicación, hay unos más sensibles que otros, etcétera. Y bueno, seguramente esto pasa porque las relaciones interpersonales son complejas, pero aquí se trata de trabajar en ello para irla sanando y que no se vayan haciendo heridas, heridas, heridas que no tengan solución, ¿no? Y cuando se trabaja eso, cuando la familia es capaz de hacer eso, es un proceso que realmente los hace más fuertes y los hace más resilientes como personas y como familia. Y esa es la idea, ¿no? De que cada vez se vayan fortaleciendo más los lazos familiares. Y te invito como reflexión, y yo te pregunto, ¿cuál es ese pequeño paso que puedes dar esta semana para fortalecer el vínculo en tu familia? ¿Qué es lo que puedes empezar a hacer? Ahorita que estuviste escuchando lo que estábamos comentando, a lo mejor, ay, sí es cierto, tiene rato que no hago, no sé, puedes empezar a tomarlo, o no se me había ocurrido, o ahorita que escucho pienso que tal vez podría hacer algo, o a lo mejor te acuerdas que cuando tú eras niño en tu casa se hacían tal cosa, o conociste alguna familia que hacía algo y tú dices, ah, mira, nunca hemos hecho eso. O sea, ¿qué es lo que puedes empezar a hacer tú ahora para poder fortalecer más los vínculos familiares? Y esa es una pregunta de reflexión que te dejo de tarea. Muy bien. Y pues bueno, realmente estamos ya a 2 días, a nada del mes de noviembre y te tengo una sorpresa. Y por ahí en el Congreso, los que nos acompañaron en el Congreso lo mencionaba ahí justamente en este mes de noviembre, así como hablamos de salud mental en octubre, en noviembre hablamos del duelo. Y tenemos un taller que se llama Duelo con Amor, Sanando Juntos. Y la idea de este taller es que va dirigido a adultos, a papás, a mamás, a abuelitos, a cuidadores que tienen hijos y que tienen nietos y que han vivido una pérdida significativa y que quieran ayudar y acompañar a esos niños, a esos adolescentes en este proceso de duelo. Pero hay que tener en cuenta que para que nosotros podamos acompañar a alguien en un proceso tan difícil como es el duelo, es porque nosotros emocionalmente también ya lo estamos trabajando. Si no, es bien difícil acompañar a alguien y sostener a alguien con tantas emociones, si uno todavía no está listo para eso, ¿no? Entonces, la idea es, y va dirigido justamente a los adultos que tienen niños y adolescentes, porque es una gran pregunta que me hacen frecuentemente cuando me toca trabajar con cuestiones de duelo, ya sea las mamás, ya sea los papás. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo le ayudo yo si yo no puedo con lo que yo siento? ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos ahora, ¿no? Cuando es la pareja la que se va. Entonces, hay una serie de dudas, de confusiones, el dolor se complica, porque ya no nada más es el dolor como la pareja, sino, o muchas veces los abuelos, me ha pasado cuando quien fallece es la mamá, por ejemplo, y el abuelo se hace cargo, las abuelas se hacen cargo de los nietos, y entonces una con el dolor de haber perdido un hijo y luego sentir que tienen que estar fuertes para sostener a los nietos, son procesos bien complicados y que justamente pensando en esas familias es que se ha diseñado este taller. ¿En qué consiste? En un curso sincrónico. Hay una serie de videos donde hablamos acerca del duelo, explicamos los mitos, o sea, qué es el proceso, cuándo es un duelo complicado, cuáles son los signos que debemos tomar en cuenta en los niños y adolescentes y algunas estrategias que pueden ayudarnos al manejo del duelo con los niños y con los adolescentes. Y hay un taller, incluye también un taller sincrónico que ese sí es con los adultos donde trabajamos el proceso de duelo con los adultos para fortalecerlos más y entonces puedan sostener
a los nietos o a los hijos. Incluye también mi libro, que es mi segundo bebé, el libro sobre guía para ayudar a niños y adolescentes en el manejo de duelo y un grupo de WhatsApp que va a estar habilitado durante el mes de noviembre, donde voy a darles acompañamiento, va a ser para preguntas y respuestas y les voy a dar más información, ¿no? Ese solo va a estar habilitado en el mes de noviembre y todo lo demás los pueden conservar. Digo, el grupo también, pero ya no estará habilitado para que ustedes comenten. Y pues bueno, ¿cuál es el costo? El costo del curso asincrónico son 490 pesos. El taller sincrónico, ese sí es en vivo, también 490, es de 6 horas el taller en total. Y el libro digital tiene un valor, el libro por sí mismo lo pueden adquirir, está a 150 y el total es de 1,130, pero en realidad yo siempre le apuesto más a que si los precios los bajamos, podemos llegar a más personas. Créanme que el motivo de este taller estaba desde el año pasado, yo lo comentaba, tuve la presentación de mi libro esta semana en la universidad y algo que yo comentaba es que justo mi libro nació en silencio. Digo, mi segundo bebé nació en silencio. ¿Por qué? Porque su lanzamiento fue 3 días después de que falleció mi papá. Y entonces ese libro estaba pensado en ser lanzado junto con este taller. Pero yo hace rato también les dije, es bien difícil sostener a alguien si uno no se puede sostener por sí mismo, ¿no? Entonces yo hace un año no estaba lista, no estaba en condiciones de sostener a nadie en los procesos de duelo porque yo estaba viviendo mi propio duelo, ¿no? De una persona tan significativa y tan cercana como lo es mi padre. Entonces ya ahora, después de un año, pues bueno, ya estoy lista para poder ayudarlos y acompañarlos justo en este proceso, ¿no? Y crecemos juntos definitivamente. Así que el costo que queda con todo lo que incluye, que es el taller sincrónico, el taller asincrónico, el libro de duelo, el grupo de acompañamiento de WhatsApp, es de 350 pesos. La verdad es que no está nada caro, realmente la inversión me parece que vale la pena y está muy relacionado con la salud mental. El duelo es uno de los eventos que pueden pasar en familia y que pueden afectar la salud mental de más de un miembro de la familia. Entonces, la idea es trabajar como en los diferentes niveles, sí, con miras del cuidado de niños y adolescentes, pero trabajando y atendiendo también la salud mental y el proceso de duelo de los adultos, porque al final de cuentas ellos son los que se quedan a cargo de los niños y los adolescentes y son los que también les van a brindar ese soporte emocional y esta contención que los menores necesitan. Y además les voy a dar un regalo sorpresa para aquellos que no estuvieron al Congreso y se inscriben de aquí al domingo, les vamos a dar acceso a las grabaciones del Congreso. La próxima semana, que ahorita todavía están en procesos técnicos, pero si no estuviste en el Congreso y te inscribes de aquí al domingo, también para los que nos están viendo en Facebook y los que nos verán en YouTube después, si se inscriben de aquí al domingo al taller, les damos ese bono adicional. Bueno, si se te pasa el tiempo y no, entonces te quedaría en 350, lo que es el taller que ya decíamos, incluye el curso sincrónico, el libro digital y un grupo de acompañamiento. Muy bien. Si quieres saber más acerca del taller o cómo puedes registrarte, mándame un mensaje con la palabra duelo, ahí está el número de celular o el código QR si quieres tomar la captura para que me mandes un mensaje a mi WhatsApp y yo con mucho gusto te voy a dar toda la información del taller y cómo puedes registrarte. Realmente este es un trabajo, lo mencionaba también en mi presentación del libro, que lo tenía yo, que sentía yo que lo tenía en deuda desde pandemia. Digo, yo he trabajado duelo desde hace muchos años a lo largo de toda mi trayectoria como terapeuta, pero pues a partir de pandemia se agudizó el tema, ¿no? Y me tocó, y de aquí para acá me ha tocado mucho trabajar el duelo. Yo no soy tanatóloga, pero en el enfoque que manejo, yo manejo el duelo a través de la terapia narrativa y es maravillosa. La terapia narrativa para el manejo del duelo tanto en niños, adolescentes como adultos. Y entonces me ha tocado trabajar muchos temas de duelo de personas que vivieron pérdidas en ese proceso y algunos fueron cuando recién regresamos a trabajar el presencial y otros que no se habían dado la oportunidad de acercarse para trabajar el duelo, pero con el paso de los años sienten que les cuesta más trabajo y entonces siguen buscando ayuda por esos temas, ¿no? Y duelos de otro tipo, o sea, definitivamente de otros procesos, no nada más por COVID, ¿no? Entonces, es un tema, es un taller que yo sentía que debía, que sabía yo que quería aportar más y no había podido. Y bueno, el año pasado que estaba como todo fríamente calculado,
pues pasó también lo de mi papá y entonces otra vez le pusimos pausa, pero bueno, ya este año 2025 ya estamos listos para poder ayudarlos y ayudarnos en este proceso de duelo. Muy bien. Así que te invito a que nos acompañes también en este taller y pues más que nada la idea es compartirte herramientas que te puedan ayudar a ti y a tu familia a vivir el duelo